Reparación completa de un parlante medio. Mostraremos cómo reparar un parlante diseñado para reproducir frecuencias medias. Como su chasis es cerrado, se debe usar un método de reparación especial diferente al usado en los parlantes comunes. Materiales. Bobina. Cada bobina de cada parlante tiene unas características especiales. De estas 3 bobinas, la primera es la original del parlante. La segunda es una bobina que conseguimos en el mercado local, pero vemos que comparativamente no tiene el bobinado adecuado. Por consiguiente, no entregaría la potencia ni la impedancia original del parlante. No sonaría igual. Al comparar y medir la tercera bobina, vemos que sí cumple con las características ideales. Cono de cartón. En este caso, el cono y la suspensión son una sola pieza. Observe al momento de adquirirlo que cumpla con la profundidad correcta. Un tapapolvo o cúpula de cartón. Una araña o membrana plana semirrígida. El pisacono original de este parlante es en plástico. De no conseguirlo, puede construirlo con foamy o microporosa lisa. Y un trozo de trencilla o rienda delgada. Además de los materiales ya nombrados, se requieren otras cosas como cinta de enmascarar, tijeras, bisturí, un palillo de madera con punta, acetato de radiografía y unas pinzas. Se requieren también pegantes como el cemento de contacto negro y la resina epóxica, y un disolvente indispensable como el tolueno. Procedimiento. Lo primero que siempre debemos hacer es limpiar muy bien el chasis del parlante. Se aplica tolueno sobre los puntos de contacto del cono y la araña para que el pegante viejo se ablande y sea fácil de retirar. Colocamos el parlante boca abajo y esperamos unos 5 minutos a que el tolueno haga su trabajo. Entonces comenzamos a limpiar el parlante con ayuda de un trapo humedecido con tolueno. Una limpieza rigurosa garantiza que los pegantes, primero, se van a adherir muy bien y segundo, le damos una excelente presentación a nuestro trabajo. Cortamos las trencillas que se encontraban en mal estado y con un bisturí punta de lanza retiramos los residuos de la araña que habían quedado pegados en el chasis. Terminamos de limpiar muy bien con un trapo humedecido con tolueno. El chasis del parlante debe quedar sin ninguna mugre o residuo de pegante. Con ayuda del cautín, desoldamos los trozos de trencilla de los terminales. Ahora se debe derretir la soldadura que hay en los terminales para que con un golpe seco se destape el orificio donde irá la nueva trencilla. Ahora tomamos una tira de acetato y le colocamos un trozo de cinta de enmascarar con el pegante hacia afuera. Se introduce en el entrehierro de la bobina para limpiar toda mugre y partícula de metal que pueda haber quedado. Este proceso lo hacemos cuantas veces sea necesario hasta que el entrehierro quede totalmente limpio. La cinta deberá salir limpia. Al final, con la sola tira de acetato, hacemos movimientos rápidos y circulares para sacar posibles partículas que aún puedan haber quedado en el entrehierro. El entrehierro o ranura de la bobina debe quedar totalmente limpia. Ahora la bobina más parecida a la original se debe medir en el entrehierro. Debe entrar holgada y bajar suavemente por gravedad. Medimos la araña
Luego medimos el cono y notamos que es un poco más grande, no cabe en el chasis. Esto lo corregimos recortando con unas tijeras el sobrante calculado para que entre perfectamente en el chasis de nuestro parlante medio. Medimos de nuevo el cono y vemos que ahora entra holgadamente. Medimos el pisacono. Las tres piezas encajan perfectamente. Ahora debemos medir la altura de la bobina. Esto se hace colocando pequeños trozos de acetato en el entrehierro. Y colocamos la bobina teniendo en cuenta que los acetatos queden por dentro de esta. Tenga en cuenta que debe quedar una cuarta parte del bobinado por fuera del entrehierro. Nuevamente colocamos la araña y colocamos el cono. Podemos ver que el cuello de la bobina es muy alto, impidiendo la colocación del tapapolvo. Entonces recortaremos el excedente del cuello de la bobina. Marcamos el corte a una altura prudente. Usamos un cilindro en el que la bobina entra precisa y lo introducimos en la bobina para que no se deforme mientras la cortamos. Ahora con el bisturí hacemos un pequeño corte paralelo al alambre en el papel de refuerzo de la bobina y alamos ambos hilos hasta el punto donde recortaremos la bobina. El cilindro se ubica al ras por donde recortaremos el cuello de la bobina y procedemos a cortar con unas tijeras. Así el tope del cilindro es la guía para un corte uniforme. Colocamos nuevamente nuestra bobina y vemos que las tiras de acetato quedaron por encima del recorte. Estas siempre deberán quedar por debajo del borde de la bobina. Retiramos la bobina y las tiras de acetato y colocamos nuevamente las tiras de acetato, ahora reducidas. Colocamos la bobina con sus hilos mirando siempre hacia los orificios de los terminales del parlante y buscamos la profundidad ideal del bobinado, que es de 3/4 partes. Constatamos que las tiras de acetato están a la altura correcta. Cortamos el excedente de los hilos de la bobina, volvemos a medir la araña, volvemos a medir el cono y comprobamos que la bobina quedó a la altura correcta, ya que el tapapolvo encaja perfectamente. Ahora debemos marcar los dos orificios por donde saldrán las trencillas para unirse con los hilos de la bobina. Y hacemos un par de perforaciones pequeñas con el bisturí punta de lanza. Luego redondeamos suavemente los orificios con la ayuda del palillo de madera. A continuación, aplicamos cemento de contacto negro en el borde de la araña. Se debe aplicar uniforme y abundantemente. Colocamos la araña en su respectivo sitio y con el bisturí presionamos el pegue de la araña hacia el chasis hasta que el pegante haga una pequeña rebaba. Ahora preparamos resina epóxica. Este pegamento está formado por dos componentes, resina y endurecedor.
Se deben mezclar animadamente hasta lograr una mezcla homogénea. Es muy importante resguardar los hilos dentro de la bobina para que permanezcan limpios. La resina se aplica en la unión de la boca de la araña con el cuello de la bobina. Debe quedar un cordón parejo y sin excesos. Hágalo uniformemente apoyándose en el cuello de la bobina. Ahora aplicamos cemento de contacto negro en el borde del cono. Al igual que en la araña, debe ser abundante pero sin exceso. Con el palillo de madera aplicamos resina epóxica en la boca del cono, haciendo algo de presión para que ésta se ensanche una fracción de milímetro. Pasamos un trozo de trencilla por ambos orificios, teniendo en cuenta que quede lo suficientemente larga como para que luego pase por los orificios de los terminales hacia afuera del chasis. Se introducen ambos extremos de la trencilla por los orificios de los terminales del chasis. Las dos puntas se tensionan un poco hacia afuera. Y procedemos a pegar el cono en su lugar, presionándolo en forma circular y uniforme. Ahora ubicamos los hilos de la bobina apuntándolos hacia los orificios del cono por donde pasa la trencilla. Y presionamos los hilos hacia abajo entre la unión del cono con la bobina. Ahora aplicamos cemento de contacto negro en el borde del pisacono. Y lo colocamos en su lugar. Dejamos que los pegantes se sequen colocando el parlante boca abajo. En tanto podemos soldar las trencillas a los terminales. Cortamos los excedentes de la trencilla. Alamos hacia afuera la trencilla y la cortamos justo en el centro. Estañamos las puntas de las trencillas. Y las empujamos hacia adentro para que queden holgadas. Soldamos cada hilo de la bobina con cada trencilla. Y cortamos los excedentes de los hilos. Ahora preparamos más resina epóxica, solo que esta vez añadimos una pizca de pintura a base de agua de color negro. Con esta mezcla cubrimos ambas uniones de los hilos con las trencillas para protegerlas. También se puede proteger con cola vinílica mezclada con pintura negra. Medimos la impedancia del parlante y verificamos que es la correcta. Cuando el pegante ya ha secado por completo, retiramos las tiras de acetato que mantenían la bobina centrada a la altura correcta.
Luego, con nuestros dedos pulgares, verificamos al tacto que la bobina se desplace suavemente y que no pega contra el entrehierro. Una última verificación se hace al pasar un trozo de acetato, deslizándolo por el entrehierro y la bobina para estar seguros de que no quedó ninguna partícula que pueda entorpecer su desempeño. Ahora aplicamos cemento de contacto negro en el borde del tapapolvo y lo colocamos en su sitio teniendo en cuenta de que quede bien centrado. Luego le colocamos una pesa mientras seca el pegante. Aquí tenemos nuestro parlante medio totalmente reparado, como nuevo y listo para ser usado. Ahora escucharemos la prueba de sonido en vivo. ¿Qué tal, amigos? Ahora escuchemos la prueba de sonido de nuestro parlante medio recién reparado. Aquí le colocamos un condensador de 10 microfaradios no polar en el positivo para restringir las frecuencias bajas que no deben llegar a un parlante medio. Escuchemos entonces. Bien, esperamos que este tutorial les sea de gran utilidad a todos. Recuerden dar manito arriba y compartirlo con sus amigos. De esto depende que podamos continuar con esta labor. Saludos a todos. Vea nuestros videos recomendados. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ingrese al icono de herramientas y active la casilla Enviarme actualizaciones. Acompáñenos en Facebook y síganos en Twitter. Visite nuestro sitio web construyasuvideorocola.com.